Cientos de personas llegaron este lunes hasta el Club Providencia para manifestar su descontento con el homenaje al ex agente de la DINA Miguel Krasnov. Y ayer, cuando cubríamos los pormenores de lo ocurrido, recogimos algunas impresiones de víctimas de las torturas de la DINA y puntualmente de Krasnov Marchenko. Una de esas personas con las que conversamos fue el director del Servicio Médico Legal, el doctor Patricio Bustos. Habló con nosotros y lo dejó claro en su condición de expreso político en Villa Grimaldi, y es quien nos acompaña hoy para profundizar en esa conversación que ayer tuvimos solo por la línea telefónica. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Bustos. Buenas tardes. A ver, ayer conversábamos en ese instante, tal vez a muchas personas les sorprendió porque no conocían su historia personal como expreso político, pero antes de entrar en eso quisiera que compartiera con nosotros la impresión que le quedó después de todo lo ocurrido en el día de ayer, porque ayer conversábamos en el instante en que se estaban desarrollando los hechos. ¿Qué hace usted como evaluación de lo que vio, de lo que sintió también en ese momento, pasadas ya las horas después de estos sucesos allí en el Club Providencia? Lo que sentí fue indignación, que siento hasta el día de hoy, por esa iniciativa que provoca una reacción por parte de la ciudadanía, considerando que homenajear a una persona con las características de Krasnov, torturador, condenado por homicidios, por desapariciones de personas, es un hecho inaceptable para lo que es la situación hoy día en Chile. Durante toda la dictadura nosotros estuvimos literalmente en algunos momentos amarrados, encadenados, amordazados, vendados, pero al día de hoy intentar hacer la vista gorda y declararse neutrales frente a hechos que han sido condenados como delitos de lesa humanidad, es decir, ocurran en cualquier lugar del mundo, merecen sanción, merecen repudio. Que alguien reivindique esos hechos necesariamente provoca una reacción de responsabilidad republicana, de una ciudadanía que reacciona frente a hechos que nunca debieron ocurrir, y si ocurrieron merecen todo el repudio ciudadano. Para quienes señalan, como algunas autoridades en el día de ayer, por ejemplo el alcalde Lavé, que luego de los incidentes, aparte de anunciar querellas contra quienes estuvieron afuera y se produjeron daño o agresiones a carabineros, qué sé yo, señala que esto es nada más que la libertad de expresión y que a él le sorprende la poca tolerancia de los mismos sectores que piden tolerancia ante una situación como esta, que a él le parece absolutamente normal. Yo creo que hay dos temas. Primero, un ejemplo de la intolerancia, como ha sido el alcalde Lavé, que casi amenazó con colocar alambre de púas para que no llegaran estudiantes de otros liceos de Santiago a sus colegios, que ha sido quien organizó, quien promovió, quien invita al presidente de la República a una actividad de este tipo, lamente la reacción que haya frente a este tipo de actividad. Y segundo, sería esperable que alguien que reivindica los derechos humanos parta por reivindicar, por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad, que no haya tortura, y luego los otros derechos que por lo menos coloquémoslos al mismo nivel. Por lo tanto, uno no elige los derechos humanos que le convienen para reivindicarlos. Aquí lo que hay es una agresión primero, que es este acto, y hay una reacción después. Nosotros estamos acostumbrados en política que ocurra lo contrario, ¿no? Que hay gente que se victimiza y luego golpea. Aquí no. Aquí primero golpean con esa actividad brutal de bofetada a la democracia, no solo a las víctimas, sino al tipo de país que queremos construir, y luego se victimizan diciendo no nos permiten hacer un acto de este tipo, como no se permitiría en la Alemania actual que se realizara un homenaje a Hitler o a los nazis, y por supuesto nadie está pensando en ninguna parte del mundo que se acepte reivindicar la persecución a los judíos y los crímenes en los campos de concentración. Son cosas inaceptables, son cosas que no se deben permitir. Es esperable, más todavía, es deseable una reacción ciudadana, y también hubiera sido deseable y esperable alguna decisión de la autoridad que hubiera impedido que se hubiera realizado una actividad de este tipo. ¿No basta para usted la sanción social que se expresa, como por ejemplo en las centenares de personas que llegaron allá? ¿Cree que es necesario dar el paso siguiente, pensando eventualmente en el futuro si hay otras reivindicaciones de esta naturaleza a otro personaje como Krasnov, en el sentido de tener que prohibirla por la vía legal? Sería necesario, igual como la apología al nazismo en Alemania está prohibida, y si alguien enaltece la figura de Hitler o defiende los crímenes que ocurrieron en los campos de concentración, va preso.
La justificación que dan ellos, cuando yo le preguntaba ayer, porque tuvimos la oportunidad en esa cobertura de incluso conversar con personas que estaban adentro, y yo le hacía presente esta misma situación y decía, no estamos reivindicando nada, decía, lo que estamos sencillamente es haciendo una versión más de algo que se ha escrito y de la injusticia que hay respecto de juicios que no están dentro de el Estado de Derecho desde la perspectiva de ellos, y es por eso que realizan este tipo de actos. Ahí hay varios ámbitos en los cuales hay algunos errores. Primero, reivindicar una dictadura y los crímenes que cometió. Segundo, reivindicar un personaje que está condenado por los tribunales chilenos por delitos de lesa humanidad, y no un crimen, muchos, más de 20 querellas por desapariciones y crímenes, y más de 100 años de condena, 144, por esos crímenes. Y tercero, el tema de la libertad de expresión no autoriza para tergiversar y agredir lo que es la memoria de las víctimas, porque es un tema abierto en la sociedad chilena que habría sido distinto si la represión hubiese tenido otro tipo de dimensión. En Chile fue brutal, hay desaparecidos que todavía no se encuentran, hubo una exhumación ilegal, ocultamiento de las víctimas, hay familiares que sufren ese dolor. Por lo tanto, partamos reconociendo que el inicio de esta situación es de parte de quienes organizan este acto. Lo otro es una reacción absolutamente justificable y comprensible que ojalá sirva como ejemplo de que nadie, ni usted, ni yo, ni nadie, tiene derecho en Chile a hacer lo que quiere. Todos tenemos que hacerlo respetando lo que son los ámbitos propios de lo que han vivido otras personas. Para quienes participaron de este acto, puntualmente Alfonso Márquez de la Plata, por colocar un nombre que tuvimos la oportunidad también de conversar brevemente en el día de ayer, y yo le hacía presente la situación judicial de Krasnov, de lo que ha señalado la justicia con 144 años de condena por distintos casos y que se siguen sumando además. Y cuando yo le decía que él era parte de la DINA y de la cúpula de la DINA, decía, pero ¿cómo es eso? Si él era simplemente un subteniente en ese tiempo, todas esas son cosas que son inexactitudes. Sobre eso, quienes estuvieron en las manos de Krasnov, como en el caso de usted, señor Bustos, ¿qué pueden decir? Que apenas llegué a Villa Grimaldi, Krasnov, junto con Marcelo Morenbrito, Osvaldo Romo, me desnudaron, me colgaron, me aplicaron electricidad, junto a mi esposa, junto a otros compañeros. Luego asesinaron en mi presencia al profesor de la Universidad Católica, Ignacio Sagaldames. Hicieron desaparecer a Jorge Fuentes, que había sido detenido en Paraguay en el marco de la Operación Cóndor, trasladado a Argentina y luego a Chile, y desaparece Villa Grimaldi. Hicieron desaparecer a Guillermo González de Asís, que estaba preso conmigo. Eso tengo que decir. Fíjese que cuando teníamos los careos con los torturadores, entre ellos Krasnov, quienes habíamos estado en manos de ellos como prisioneros, nunca teníamos que ponernos de acuerdo antes de ingresar a los careos, porque la verdad es una, pero es de público conocimiento que los torturadores siempre entraban en contradicciones entre ellos. Las mentiras pueden ser muchas. Cuando Márquez de la Plata dice es la versión de Krasnov contra la de quien dice que fue torturado, yo le digo simplemente de que ocultar y tergiversar hace que una persona sea cómplice o sea encubridor de los hechos que ocurrieron. Aquí en Chile hubo ejecuciones ilegales, hubo detenidos desaparecidos, habemos personas torturadas que al día de hoy ya no estamos ni encadenados, ni vendados, ni amordazados. Estamos recordando a aquellos compañeros que hoy día no pueden hacerlo porque desaparecieron en manos de los represores, entre ellos Miguel Krasnov. No es mi palabra contra la de Miguel Krasnov, es mi palabra y la de muchas personas que ayer se manifestaron contra la opinión de Márquez de la Plata, Hermógenes y otras personas que organizaron esa actividad. A propósito de Hermógenes Pérez de Arce, Claudio Salinas lo entrevistaba en el día de ayer, y referente a este mismo cuestionamiento que se le hacía respecto de la figura de Krasnov, hacía alusión a su testimonio que habíamos conversado en el día de ayer telefónicamente, de una persona conocida como el doctor Patricio Bustos, y él señalaba, bueno, ¿por qué lo dice ahora? Estoy repitiendo palabras textuales. ¿Por qué lo dice ahora? ¿Por qué no reclamó en ese tiempo? Yo a ti fue más o menos lo que usted me puede decir, pero remarco esto porque parece una pregunta, a lo mejor a algún televidente le puede parecer ingenua, pero son cuestionamientos que incluso le he escuchado a mucha gente que dice, ¿por qué reclaman ahora? ¿Por qué no lo dijeron en su momento? Porque están mintiendo una vez más.
Yo estando incomunicado en la DINA, en Cuatro Álamos, reclamé ante visitantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Comité Internacional de Migraciones Europeas el maltrato que había ocurrido, las heridas que tenía, las lesiones que tenía, por las cuales incluso tuve una intervención quirúrgica mientras estaba en manos de la DINA, y todo eso fue una denuncia que se hizo ante la Cruz Roja Internacional. Obviamente que las denuncias que hacíamos a la prensa chilena, amordazada, vendida al régimen, obviamente que jamás fueron publicadas. Recordemos que la prensa chilena hasta el año 1978 habló de supuestos detenidos desaparecidos durante los primeros 5 años de dictadura, hasta que se encuentran las víctimas de los hornos de Lonquén. ¿Cómo reacciona la dictadura? Haciendo la remoción con la operación retiro de televisores a lo largo de todo Chile para ocultar a las víctimas. ¿Cómo reacciona la prensa? Ocultando lo que había ocurrido. Eso hasta que en los años 80 comienzan a circular medios críticos a la dictadura, pero durante todo el periodo anterior, Hermógenes era parte del ocultamiento que la dictadura hacía de los delitos que cometía de lesa humanidad. Él estaba en medios de prensa que cuando asesinaban a 119 personas en Chile, detenidos desaparecidos, hacía publicar en los medios de prensa exterminados como ratas en el extranjero. Ellos hacían esos montajes, Operación Colombo se llaman, que no vengan a decir que no hacíamos las denuncias, que mejor reconozca él y otros periodistas cómo hacían para ocultar la información de los crímenes que ellos sabían que ocurrían en Chile. Y lo sabían ¿por qué? Porque incluso al día de hoy, él se refiere, durante su discurso de ayer, en mis conversaciones con Miguel, él me ha negado de que haya participado en detenciones, en torturas y que nunca vio torturar. Entonces, no es la verdad mía contra la de mi torturador, es la verdad única contra la mentira. Aquí no se confrontan dos versiones ni dos verdades. Aquí hay una realidad que ha sido ocultada por personas como este periodista y hay una realidad que hemos vivido miles de chilenos y que no nos avergonzamos de reconocer porque lo único que hicimos fue luchar justamente contra la dictadura. Ahora, señor Bustos, para finalizar y en perspectiva, porque usted dice eso es una realidad, y realidad es también que usted es un personaje público, que las personas lo reconocen, inserto que cumple funciones públicas en un servicio que presta un enorme, valga la redundancia, servicio al país como el servicio médico legal. Desde ese punto de vista, usted ha tenido que relacionarse, insertarse en la vida nuevamente después de su experiencia de preso político y relacionarse incluso con las mismas Fuerzas Armadas. O sea, ¿cuántas veces lo hemos visto aquí dando las declaraciones en el último tiempo con ocasión de el reconocimiento de restos encontrados en el avión caza de la Fuerza Aérea de Chile que, por ejemplo, cayó aquí en Juan Fernández? Para usted, que vivió esa situación, volver, insertarse, trabajar, relacionarse con las Fuerzas Armadas de esa naturaleza, ¿qué significa y qué quiere decir con eso? Quiero decir que cuando hay una catástrofe natural, un accidente o cualquier situación de ese tipo, hablemos del terremoto o de la dolorosa caída del avión que nos afectó a todos los chilenos, trabajamos todos los organismos del Estado en función de salvar a las víctimas, rescatar a los heridos, buscar a los muertos, identificar a los muertos. Eso ocurre en democracia. En dictadura lo que ocurre es que los victimarios, sean o no miembros de las Fuerzas Armadas, hacen lo posible por ocultar los crímenes, por dificultar las identificaciones, por impedir que otros organismos del Estado hagan su trabajo. Por lo tanto, yo no tengo absolutamente ningún tipo de prejuicio, ningún tipo de problema, ni con organismos de las Fuerzas Armadas, ni con otras entidades del Estado, ni en el ámbito político. Le voy a contar, sin darle los nombres, que yo desde el día de ayer estoy recibiendo innumerables mensajes de personas de mi partido, del MIR, de personas de la Concertación y de personas de derecha. Entonces este es un tema transversal que tiene que ver con el tipo de país que queremos construir. El pinochetismo en Chile, afortunadamente, es pequeño, pero es inaceptable que ellos se reivindiquen como quienes se pueden permitir
cualquier tipo de actuación en cualquier momento de la historia de Chile, porque a eso no tiene derecho nadie. Hay un tema de respeto, hay un tema de consideración, hay un tema de reconocimiento de lo que han sido los problemas de este país para que hechos como los que pasaron nunca más vuelvan a ocurrir. Yo no tengo absolutamente ningún problema en relacionarme con las Fuerzas Armadas y de orden con objetivos tan nobles como los que tuvimos durante el terremoto, durante el accidente de Juan Fernández, y nos vamos a continuar relacionando porque hay un trabajo conjunto en función de la verdad y la justicia. Nosotros somos un organismo como servicio que tenemos que entregar elementos de verdad para los jueces, sean estos civiles, militares, y trabajamos con dos criterios. Primero, somos absolutamente imparciales como servicio, pero también no podemos ser neutrales en los casos de violaciones a los derechos humanos, como yo estoy seguro que tampoco lo son amplios sectores de la derecha y por supuesto también de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de planos distintos. Esta entrevista no era para conversar del servicio, pero como dijo usted, tiene trascendencia social y política lo que el servicio hace. Sí, nosotros tenemos que entregar elementos para la verdad. Yo le quiero agradecer su tiempo con nosotros para volver a conversar sobre estos temas que seguramente no son fáciles de seguir abordando incluso de manera pública. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a usted. Nosotros así también cerramos esta media hora informativa. No se vaya, siga informándose aquí en CNN Chile.